Si seguimos explorando, aquí hemos aprendido a trabajar con los números, hemos explorado el intérprete de Python. Lo que podemos hacer ahora es aprender a definir las variables. En Python, la definición de las variables es muy simple. Si tú vienes de otros lenguajes de programación o ya tienes conocimiento sobre lenguajes de programación, definir las variables va a ser muy simple para ti. Pero si tú eres nuevo, también va a ser muy simple porque en Python no tenemos que utilizar alguna palabra clave, alguna palabra reservada, o tampoco vamos a definir el tipo de dato para cada tipo de dato o un tipo de dato para cada variable. No vamos a definir, sino que en Python es muy simple. Así que vamos a definir las variables. Nuevamente ingresamos a nuestro intérprete y lo que vamos a hacer aquí es definir una variable a. Una variable a que va a ser igual a 10. Y si llamo a, me va a devolver 10. Ahora, si tú ya conoces sobre las variables, ya sabes qué es lo que estoy haciendo aquí. Estoy definiendo una variable que va a ser a, el nombre de la variable es a, como verás aquí yo no estoy colocando una palabra reservada como podría ser var, o let, o int, o no sé, otros tipos de palabras claves que en otros lenguajes de programación se usan para definir las variables. En este caso, pues simplemente coloco el nombre de la variable y le estoy asignando un valor. Y luego de eso estoy llamando la variable y me va a devolver el valor que le he asignado. Entonces, ¿cómo es que funcionan las variables si tú eres nuevo en programación? Las variables lo que hacen es separar un espacio de memoria en la memoria RAM. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra memoria RAM. Y lo que estamos haciendo es definir una variable a. Y esta variable a lo que va a hacer es separar una cajita vacía, como una cajita vacía o un espacio de memoria en la memoria RAM. Cuando nosotros ponemos igual, que es 10, le estamos asignando a esta caja vacía 10. Para identificar a este espacio le hemos colocado a. Entonces, cuando nosotros llamamos a, nos va a devolver el valor que contiene. Entonces, como estamos trabajando simplemente con la memoria RAM lo que hace es almacenar los datos temporalmente, así que cuando nosotros cerremos nuestro programa, pues este dato se va a perder. Prácticamente se va a borrar. Entonces es de esta forma como funciona una variable y en Python se define de esta forma muy simple, colocando el nombre, usas igual para asignar un valor y ya tendrías definido una variable. Porque si nosotros definimos o llamamos una letra cualquiera, por ejemplo, vamos a decir que n está definido como variable, si nosotros llamamos aquí nos va a marcar un error. Este error nos va a decir name error. Vamos a ver este error donde nos va a decir error de nombre. El nombre n no está definido, porque al momento de definir una variable en Python tenemos que asignarle un valor, que podría ser número, números decimales o textos o otros tipos de datos que nosotros estaremos explorando en este lenguaje de programación. Ahora, para definir una variable que sea vacía, que no tenga nada, en Python se utiliza con la palabra reservada none. Le asignamos esta palabra reservada none, en el cual si yo llamo n, no me va a mostrar nada y tampoco me va a marcar error, porque n tiene un valor none, un valor nulo, un valor vacío. Entonces aquí podemos definir un variable vacío de esta forma y luego ya podemos asignarle, por ejemplo a n le voy a modificar el valor vacío o el valor vacío que tenía por 10 y se llamó n, pues ya va a tener 10. Y también en Python podemos definir múltiples variables. Por ejemplo, vamos a crear variable a, variable b y variable c. Y a estos le vamos a asignar, como verás cada variable estoy separando con coma, y a cada uno de estos le vamos a asignar los siguientes valores, 10, 20, 30. Entonces el primer valor va a ir a la primera variable, el segundo valor va a ir a la segunda variable y así sucesivamente. Entonces si yo ejecuto esto y llamo a, me va a devolver 10, y si llamo c, me va a devolver 30, y si llamo b, me va a devolver 20. Aquí estoy definiendo múltiples variables. Ahora Python es dinámico. Esto significa que nosotros no definimos el tipo a una variable. En otros lenguajes de programación defines un tipo a una variable. Por ejemplo, más o menos sería de esta forma. Int a igual a 10. En este caso, la variable a solo puede almacenar números enteros. Pero en Python no. Nosotros podemos definir de la siguiente forma. Por ejemplo, yo voy a definir una variable dato, el cual lo primero que va a contener este dato va a ser un número, por ejemplo va a ser un 20. Si yo llamo dato, dato tiene 20.
Luego de eso puedo modificar por otro tipo de dato. En este caso, por ejemplo, voy a modificar por 2.5, que esto ya no es un tipo entero, sino que este es un decimal. Pero si yo llamo dato, que tenía 20, ahora tiene 2.5. Pero a este dato yo puedo modificar por un string. Los strings nosotros podemos manejar entre comillas o comillas simples. Por ejemplo, voy a poner aquí, hola mundo. Y ya está. Si yo llamo dato, me va a devolver el hola mundo. Entonces con esto decimos que Python es dinámico, en el cual nosotros podemos asignar un entero, un flotante, un cadena de carácter, y así nosotros podemos asignarle cualquier tipo de dato de Python y modificarlo dinámicamente. Esto no es tipado. Ahora, si tú eres nuevo en programación, vamos a ver sobre los nombres de las variables. Los nombres de las variables en Python es recomendable definir de pura minúscula. Por ejemplo, si yo tengo una variable que se llame nombre, igual, en este caso podría contener mi nombre. Por ejemplo, Alex Roel, tengo aquí mi nombre. Si yo llamo, de hecho aquí nombre está mal definido, voy a modificarlo, voy a poner simplemente nombre, porque puse nombre, y aquí nuevamente le voy a asignar de esta forma, y ahora sí, si llamo nombre, contiene mi nombre. Entonces de esta forma nosotros podemos definir las variables de pura minúscula. Ahora si nosotros queremos poner una variable que contenga nombre y apellido, podemos poner de esta forma, nombre, y no poner espacio. El poner espacio está mal. Por ejemplo, si yo pongo nombre, espacio, apellido, igual podría poner, por ejemplo, AlexCHB. Y aquí me va a marcar un error de sintaxis. Esta sintaxis está invalidada porque no debe haber un espacio en una variable. Por ejemplo, porque Python va a reconocer que esto es una expresión y esto es otra expresión. Entonces, una sintaxis invalidada. Para poner nombre y apellido en Python, podemos utilizar barra bajas. Por ejemplo, ponemos nombre, barra baja, apellido. Y luego de eso, ya le podemos asignar el valor que sería AlexCHB. Y luego de eso ponemos o llamamos nombre barra baja apellido. Y nos va a mostrar el nombre y mi apellido. Entonces de esta forma nosotros podemos definir una variable. O también poniendo barra baja al inicio. Por ejemplo voy a poner aquí barra baja texto, que va a ser igual a un hola mundo. Por ejemplo, hola mundo. Y aquí ya tenemos barra baja texto. Si yo llamo barra baja texto, me va a devolver, en este caso hay un error. Había puesto guión, esto es barra baja texto. Entonces aquí me va a decir que barra baja texto contiene hola mundo. Entonces de esta forma nosotros podemos definir las variables o también colocando números al final. No coloques números al inicio. Por ejemplo, n1 es igual a 1. Esta definición de variable está mal. No podemos colocar de esta forma una variable. Lo que podemos hacer es colocar n1, al revés sí, pero 1n no. Por ejemplo, n1, y si llamo n1, que va a tener 10, me va a devolver 10. ¿Y por qué es recomendable definir en Python o por qué es recomendable definir las variables de pura minúscula en Python? Porque con minúscula y mayúscula son completamente distintos. Vamos a trabajar con el mismo significado de una palabra. Por ejemplo, voy a crear una variable hola Python, otra variable que va a ser también hola, como verás suena lo mismo, pero en este caso va a contener hola mundo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos variables? Uno contiene h minúscula y otro contiene h mayúscula. Si yo llamo el de h minúscula me va a decir hola Python. Y si llamo el de h mayúscula me va a decir hola mundo. Eso quiere decir que ambas variables son completamente distintos. Entonces, para evitar confusiones, errores, pues hay que definir con pura minúscula. Y si queremos poner, por ejemplo, nombre y apellido o juntar dos palabras, ya sabemos utilizar barra bajas. Entonces, algunas recomendaciones más de cómo no debes definir una variable es, por ejemplo, utilizar símbolos en un nombre de la variable. Por ejemplo, no puedo poner dólar de esta forma, poner aquí dólar y asignarle 3.52. Me va a invalidar el error. El dólar no podemos utilizar ni al inicio ni al final. O también las palabras reservadas de Python. En este caso, una palabra reservada de Python era none. None no puedo decir, por ejemplo, vacío. Me va a marcar un error porque none es una palabra reservada de Python que lo que hace es decir que aquí hay un espacio de vacío. Esto es un valor nulo.
O vamos a estar explorando más palabras reservadas de Python, como por ejemplo class, def, if y todo eso. Por ejemplo, aquí no puedo decir class y podría poner aquí clase. De esta forma, pues también me va a invalidar. Esto va a ser poco probable que cometas, pero si en algún momento por ahí estás codificando y utilizas las palabras reservadas de Python, no se pueden utilizar como nombre de variable, de una clase, de funciones que ya estaremos avanzando mediante que avanzamos con el curso. Así que de esta forma es como se definen las variables. Podemos salir del intérprete y simplemente podemos limpiar nuestra terminal.